Hola, ¿cómo están, queridos hermanos de la Rosa y suscriptores de este canal? Les saluda María Treviño Santos. Yo administro el grupo de la Hermandad de la Rosa Monterrey. El día de hoy les voy a compartir una interesante información. Ya saben que Cobra es el principal proveedor de información del movimiento de resistencia y se le hizo una entrevista por parte de la Hermandad de la Rosa y esta es la segunda parte de la entrevista. La entrevista la hace Debra, que ella es líder de la Hermandad de la Rosa de la Red Planetaria. Y ellos analizan cómo la línea de tiempo positiva ahora es mucho más estable y qué podemos esperar en el futuro. También conversan sobre los eventos actuales, la liberación planetaria y el evento o la superonda galáctica, la ascensión, las almas gemelas, la energía divina femenina de la diosa, la curación, la protección y mucho más. La entrevista original está en inglés y aquí abajo en los comentarios les voy a poner el canal donde la pueden escuchar, la entrevista original en inglés. Pero se está traduciendo a distintos idiomas y yo me di a la tarea de traducirla al español para compartirla. A continuación, aquí está la transcripción de la entrevista. Debra saluda y dice: hola. Bienvenidos a otra entrevista de la Hermandad de la Rosa. Mi nombre es Debra y soy líder de la Red Planetaria de la Hermandad de la Rosa. Hoy doy de nuevo la bienvenida a Cobra, que es el principal proveedor de información del movimiento de resistencia, y él ofrece importante información sobre el planeta y la galaxia en su blog 2012portal.blogspot.com. Continuamos con la segunda parte de nuestra entrevista de activación del portal de luz, donde conversaremos los resultados de la muy importante meditación masiva de activación del portal de luz que tuvo lugar el 1 de mayo. Así como también hablaremos sobre temas importantes como los eventos actuales, la liberación planetaria, la ascensión, las almas gemelas, la sanación y mucho más. Esperamos aclarar algunas de las preguntas más frecuentes y ofrecer algunos consejos prácticos para estos tiempos tan importantes. Bienvenido de nuevo, Cobra, y gracias por acompañarme otra vez en esta entrevista. Cobra dice: gracias por tu invitación. Número 1, este tema es activación del portal de luz. Debra dice: definitivamente, entonces comenzamos conversando algunos de los resultados y el progreso después de la activación del portal de luz. Como sabemos, fue un éxito. Tuvimos una meditación masiva global el 1 de mayo y se alcanzó la masa crítica. Y nos gustaría agradecer a todos los que participaron y ayudaron a promoverla. Por lo tanto, Cobra, su informe sobre esta activación indica que la línea de tiempo positiva ahora es mucho más estable. Las bombas Toplet han sido destruidas y ahora los obstáculos restantes para la liberación planetaria pueden eliminarse más fácil, más rápido y con menos riesgo. El plano mental está despejado y se ha roto el control del plano astral. Y luego, en una actualización más reciente, compartió que el plano etérico ahora está prácticamente despejado, así que todo esto son muy buenas noticias. En nuestra última entrevista, justo antes de esta activación, usted indicó que con esta activación, con Plutón en Acuario, tendríamos 2 pasos hacia adelante, pero luego de que Plutón regrese temporalmente a Capricornio, una vez que este portal se cerró el 11 de junio, habría un paso hacia atrás. Entonces, esto es una ganancia, es positivo. Algunos de los 2 pasos a seguir. Nos encantaría que nos hablaras un poco sobre los resultados de esa meditación, por favor. Cobra contesta: en realidad acabas de describir cuáles fueron los efectos principales de la meditación y hubo mucho progreso, y este progreso ha estabilizado mucho la línea de tiempo positiva. Debra dice: fantástico. Muy bien,
Sigamos hablando de algunos de estos importantes logros. Pero, ¿qué pasa con el paso atrás? ¿Qué podríamos esperar en general con respecto a eso? Cobra dice, bueno, un paso atrás es básicamente la limpieza de la anomalía subcuántica. Esta anomalía subcuántica es mucho más intensa de lo que se esperaba anteriormente, y es por eso que en este momento estamos en una especie de limbo, porque muchas de estas anomalías deben eliminarse para poder hacer un progreso sustancial nuevamente. Debra dice, bien, también hablaremos un poco más sobre eso. Entonces es una gran noticia como la limpieza del plano etérico, aunque dijo que todavía parece una zona de guerra. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que comiencen a aparecer las grietas de luz en la matriz etérica que mencionó en una actualización anterior? ¿Y qué impacto tendrá eso? Cobra contesta, bueno, se esperaba que esas grietas aparecieran bastante pronto, pero como dije antes, la anomalía subcuántica todavía está creando problemas también en el plano etérico y otros planos no físicos. Así que esto llevará algún tiempo. Y cuando estas grietas comiencen a aparecer, esto cambiará las reglas del juego en este planeta. Esto comenzará a desencadenar finalmente los cambios que todos hemos estado esperando durante tanto tiempo. Debra dice, ¿alguna idea de cuánto tiempo pueden tardar en aparecer esas grietas de luz? Cobra, aunque tuviera esa información, estaría clasificada en este momento. Debra, está bien. Entonces, en el informe preliminar que publicó inmediatamente después de la activación el 1 de mayo, anunció que The Matrix estaba activado. Y luego, un mes después, en su informe del estado de la misión, indicó que el intento de The Matrix falló. Entonces, ¿qué puede decirnos sobre The Matrix y el estado de eso? Cobra dice, nada todavía. Debra, bien, pensé que podría decir eso. Tal como lo entendemos, los implantes restantes estaban principalmente en el plano etérico. Sin embargo, ahora que eso está mucho más claro y los agujeros negros dentro de los implantes se han evaporado, ¿cuáles son las implicaciones con respecto a los implantes, su existencia, su durabilidad y los efectos en la población de la superficie? ¿Podremos obtener señales de que se están debilitando? Cobra contesta, en realidad esos implantes se están desintegrando muy rápido porque ya no tienen sustancia. Lo que no se está disolviendo son los sistemas de creencias que se han creado a través de esos implantes y de las experiencias pasadas dentro de la cuarentena. E incluso cuando esos implantes se disuelven, los sistemas de creencias que sostenían esos implantes deben ser transmutados conscientemente por cada individuo en particular. Debra dice, entonces está diciendo que los implantes se están disolviendo, pero la gente todavía se aferra a estos sistemas de creencias. Cobra dice, exactamente. Debra, y esto es en lo que tendrán que trabajar, ¿de acuerdo? Ya sabe, a menudo hacemos ejercicios para ayudar a disolver los implantes. ¿Siguen siendo importante hacerlos? ¿O nos darán instrucciones sobre cómo modificarlos para tratar con esos sistemas de creencias? Cobra dice, todavía pueden hacer esos ejercicios, son bastante efectivos y he publicado un enlace sobre la técnica de limpieza mental. Hay un libro que es bastante interesante y bastante profundo, diría yo, y ese conocimiento puede ayudarte a despejar los sistemas de creencias, que es el próximo paso ahora mismo. Debra dice, bien, gracias. Ha indicado ahora que todos los planos no físicos están limpios y que la única ubicación bajo control oscuro es el plano físico en la superficie del planeta, con los mayores problemas, como mencionó, siendo la anomalía subcuántica, así como los biochips físicos. Así que vamos a mencionarlos. Con estos biochips usted mencionó que son el punto de anclaje físico para los 3 implantes de plasma principales que están ubicados en el lóbulo frontal del cerebro y arriba del ombligo. Estos biochips funcionan en sincronía con los implantes y cómo afecta el debilitamiento de los implantes a los biochips.
Cobra contesta, en realidad los biochips funcionaban sincronizados con los implantes. Y como los implantes se están disolviendo ahora, el principal problema son los biochips físicos en sí mismos y lo que hacen. Desconectan las conexiones neuronales en el cerebro. Entonces es como un bloqueo en el cerebro físico. Entonces las personas no pueden hacer ciertas conexiones entre ciertas partes del cerebro. Ese es el problema principal ahora sobre los biochips. Debra dice, interesante. Sé que dijo que también son la principal fuente de vigilancia, ya que pueden ver y escuchar todo lo que experimentamos. Y luego la información se comunica a la computadora central DARPA. ¿Pueden estos biochips también ayudar a las fuerzas oscuras a leer nuestros pensamientos? Cobra dice, hasta cierto punto sí pueden. Si no se está capacitado para nublar esos pensamientos, diría que la mayoría de las personas pueden, hasta cierto punto, leer los pensamientos humanos. Debra dice, sí, quiero decir, la mayoría de la gente no piensa conscientemente sus pensamientos, ¿verdad? Eso es interesante. Mientras estoy en este tema, ¿qué pasa con las fuerzas de la luz? ¿Pueden ver y escuchar todo lo que experimentamos y también pueden leer nuestros pensamientos? Cobra contesta, pueden, si les das permiso, y si es beneficioso para tu protección o para tu crecimiento. Debra dice, está bien. ¿Hay alguna manera que sea mejor para comunicarse con las fuerzas de la luz? ¿Es eso hablándoles en voz alta o hablándoles en nuestra mente? Cobra contesta, principalmente es mejor hablar en tu mente, porque entonces las fuerzas oscuras no pueden espiar esto tanto. Entonces es más fácil y mejor hacerlo mentalmente en este punto. Debra comenta, correcto. ¿Qué pasa con los protocolos? Los protocolos de comando que nos dieron los pleiadianos, porque eso, tal como lo entendemos, lo decimos en voz alta. ¿Funciona? ¿Está bien hacerlo? Cobra dice, sí, eso es algo diferente, porque con esos protocolos en realidad estás abriendo un canal para un proceso de manifestación. Debra, bien, genial. Gracias por aclararlo. Mencionó que otras razas, como la Resistencia, los Pleiadianos, los Sirios, los Arcturianos y los Andromedanos positivos, se han librado de los biochips al dominar por completo la transferencia física del cuerpo etérico. Entonces, ¿qué es una transferencia física del cuerpo etérico? ¿Están las fuerzas de la luz usando esta tecnología para limpiar nuestros biochips? Cobra dice, esta es una cierta tecnología de teletransportación avanzada que básicamente puede teletransportar o transferir su cuerpo físico completamente al plano etérico, remodelarlo y armonizarlo allí y devolverlo al plano físico. Y con este proceso pueden limpiar los biochips. Desafortunadamente, esta tecnología aún no funciona en la superficie del planeta debido a la anomalía subcuántica. Debra dice, bueno, esperemos que pronto se logre algo al respecto. Como mencionó en su blog, ofreció una técnica para aclarar la mente que puede reducir el poder de estos biochips en el proceso de pensamiento humano. Dijo que esto también funciona en la anomalía subcuántica, porque esta, como bien indica, es la principal fuente de experiencias y sentimientos negativos por la presencia de entidades oscuras. ¿O hay algo más que pueda sugerir para ayudarnos a reducir su poder sobre nosotros? Cobra contesta, en este punto, las fuerzas de la luz todavía están desarrollando tecnología y protocolos para contrarrestar la anomalía subcuántica. Eso es un problema todavía. Están desarrollando la tecnología individual martillo de Thor, que en realidad eliminaría parte de esta anomalía subcuántica del campo de energía humano. Pero esto todavía está en progreso, aún no se ha finalizado. Debra dice, está bien, y sé que no puede revelar demasiado sobre la anomalía subcuántica por ahora, así que a menos que tenga algo más que compartir al respecto,
podemos abstenernos de hablarlo hoy. Pero hay una pregunta acerca de cómo la anomalía subcuántica bloquea el flujo de luz desde el plano búdico al planeta. ¿Puede decirnos cuánto efecto tiene hacer meditaciones de la columna búdica para varios lugares y personas alrededor del planeta para ayudar a este bloqueo? Cobra contesta: si realmente logras hacer contacto con el plano búdico a través de esas meditaciones, eso puede ayudar mucho. Entonces, incluso un pequeño fragmento de presencia búdica genuina dentro de una cuarentena aclara gran parte de esta anomalía. Así que esto es algo muy bueno para hacer. Y recomendaría encarecidamente hacer esas meditaciones de la columna búdica tanto como se sientan guiados. Debra dice: muy bien. ¿Deberían hacerse para el planeta en general o hay áreas específicas recomendadas en las que deberíamos poner nuestra atención cuando hacemos una columna búdica? Cobra contesta: puedes hacerlo para ti misma, para tus seres queridos, por los trabajadores de la luz, por ciertas áreas. En este momento sería bueno hacerlo por Ucrania, porque hay un gran conflicto allí y muchas personas están en un ambiente extremadamente negativo y estresante. Mucha violencia, y la energía búdica en esa área ayudaría mucho. Debra dice: bien, maravilloso, gracias por compartir eso. Estoy segura de que muchos trabajadores de la luz lo tomarán en cuenta de inmediato. Así que gracias por eso. Y por ahora, usted indicó que el enfoque en los próximos meses será limpiar la anomalía subcuántica y los biochips. ¿Significa esto que la anomalía subcuántica y los biochips podrían eliminarse potencialmente para este otoño? Cobra dice: no puedo dar ningún plazo al respecto, pero diría que la anomalía subcuántica no se eliminará en tan poco tiempo. Se eliminarán capas sobre capas de esto, y cuando se elimine lo suficiente, pueden comenzar a ocurrir grandes cambios, porque mientras exista este universo, siempre habrá una pequeña fracción de anomalía subcuántica presente. Solo necesitamos disminuirla hasta el punto en que podamos comenzar a manifestar grandes cambios. Debra dice: se deben eliminar tanto los biochips como la anomalía subcuántica para que ocurra el evento. Cobra contesta: como dije, para la anomalía subcuántica no. Debe ser aclarada hasta cierto punto. Pero los biochips, diría yo, es una condición que se necesita para ser limpiados. Hay ciertas circunstancias extremas en las que el evento podría ocurrir, aun si los biochips no se quitan. Yo no entraría en eso ahora. Debra: está bien. En cuanto a los biochips, usted indicó que la mayor parte de la humanidad los recibió a partir de las campañas de vacunación desde finales de la década de 1940 hasta principios de la del 2000, así como a través de refrescos. Entonces, para las personas que nunca han sido vacunadas o han consumido refrescos, ¿cómo difiere su experiencia de vida de las que sí lo han hecho? Cobra contesta: muchas de estas personas han sido atacadas de otras maneras, porque cuando las fuerzas oscuras se dieron cuenta de que hay un pequeño porcentaje de personas que no están vacunadas, trataron de llegar a ellas de otras maneras. Por ejemplo, a través de ciertos alimentos, a través de otros medios. Pero sí, hay un pequeño, minúsculo porcentaje de personas que no los tienen, que no tienen biochips. Y la mayoría de ellos viven en África. Y están, diría yo, completamente desconectados. Seguro que tienen una perspectiva de vida diferente. Debra dice: sí, obviamente. ¿Podemos suponer que algunas personas tienen más biochips que otras? Y si es así, ¿cómo les afecta esto? Por ejemplo, los biochips se incrustan más en personas dormidas que en personas despiertas y se pueden transmitir de persona a persona. Cobra contesta: diría que los trabajadores de la luz más poderosos han recibido biochips más fuertes, porque las fuerzas oscuras querían controlarlos más.
Y yo diría que la mayoría de la población normal de la superficie tiene biochips básicos genéricos. Debra dice, pero los trabajadores de la luz pueden tener otros más fuertes. Ja, 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 ja. Vaya, está bien. Bueno, es de esperar que las fuerzas de la luz estén prestando más atención a los trabajadores de la luz para limpiar a los que están dentro de nosotros. ¿Y se pueden transmitir de persona a persona? Cobra contesta, no. Bien. Punto número 2, situación en el plano físico. Debra dice, centrémonos un poco y hablemos más sobre la situación en el plano físico. En el pasado dijo que gran parte de las interacciones entre las fuerzas oscuras y las fuerzas de la luz estaban en los planos no físicos. Así que realmente la mayoría de la población de la superficie no ha tenido idea de lo que está pasando. Pero ahora que el único lugar bajo control oscuro es el plano físico de la superficie, ¿significa esto que tendremos más manifestaciones físicas visibles de estas interacciones? Y si es así, ¿cómo será eso? Cobra contesta, en realidad puedes ver que ya la locura del fin de los tiempos es una manifestación de esto. Polarización política, amenazas de guerra nuclear, todo esto es una manifestación de esto en el plano físico. Debra dice, está bien, recientemente compartió que a partir de septiembre u octubre las cosas pueden comenzar a ponerse más interesantes. ¿Podría definir lo que es más interesante? Cobra contesta, no puedo hablar de eso todavía. Puedo hablar de eso a medida que nos acerquemos al marco de tiempo. O tal vez no, porque esto todavía es delicado. Debra dice, está bien. Sí, esa es una pregunta que mucha gente hizo. En esa actualización, también hizo una suposición fundamentada de que el evento ocurriría durante el 2025. Entonces, con las fuerzas oscuras entrando en pánico y su agenda acelerada, pueden suceder muchas cosas entre ahora y entonces. Y todas esas incógnitas causan mucha ansiedad a las personas, especialmente a los trabajadores de la luz despiertos, que se esfuerzan mucho por mantener la luz. Sé que tales situaciones fluctúan, pero ¿podría hablar sobre lo que podemos esperar durante este periodo de tiempo antes del evento, tal como están las cosas actualmente, tanto a corto como a largo plazo? Por ejemplo, ¿continuará la cábala perdiendo poder y mejorarán las condiciones? ¿O apretarán cada vez más su control y empeorarán las cosas temporalmente? Por ejemplo, ¿qué será más fácil y más difícil para la población de la superficie? Cobra contesta, en realidad ambos sucederán al mismo tiempo. A medida que nos acercamos al avance, las fuerzas oscuras entrarán en pánico cada vez más, se intensificarán cada vez más, y a medida que la luz se acerque, eso también aumentará. Así que tendremos, diría yo, mayor volatilidad, más oscilaciones y más polarización. Tendremos momentos bastante intensos. Es imposible predecir exactamente cómo se desarrollará esto, porque todavía hay mucho libre albedrío involucrado y aún no se ha determinado cómo se desarrollarán exactamente las situaciones. Entonces, en cierto modo, las cosas se volverán más difíciles y por otro lado, las cosas se volverán más fáciles. Pero cuando realmente estemos muy cerca del avance en sí mismo, entonces las cosas finalmente comenzarán a mejorar. Debra dice, bueno, ahí mismo suena como que lo más interesante podría suceder. Entonces declaró que la activación del portal de la luz ha eliminado la mayoría de los escenarios oscuros y solo quedan dos: la guerra convencional global y un duro colapso financiero con la implementación de las monedas digitales del Banco Central. Si bien es alentador escuchar que la mayoría de las agendas oscuras no sucederán, estas dos posibilidades restantes son situaciones significativas que podrían causar mucho caos y dificultades en el planeta,
y entendemos que el éxito de nuestra meditación de activación del portal de la luz el 1 de mayo ayudó a reducir estos escenarios. La guerra mundial se redujo del 33% al 27% y un duro colapso financiero pasó del 37% a la posibilidad de un 32%. Y esta entrevista sale aproximadamente 2 meses después. Cobra dice, yo diría que hubo una ligera mejoría por la dura crisis financiera. Tal vez bajó al 30%, pero por lo demás es casi lo mismo. Debra dice, bueno, hablemos de esta situación financiera. Recientemente declaró que el Cabal está presionando mucho para la implementación de las monedas digitales del Banco Central. Y a medida que las personas se están dando cuenta, no se trata solo de usar moneda digital, se trata realmente de vigilancia y control total sobre nuestras vidas, como lo llama Ben Fulford, una prisión digital. Esto podría potencialmente restringir el acceso a nuestro dinero, alimentos, viajes y ordenar cosas como tratamientos médicos forzados, etc., para cualquiera que no cumpla con esta agenda impuesta. En nuestra última entrevista indicó que a la larga el sistema de monedas digitales del Banco Central no tendrá éxito, pero ¿qué podría pasar a corto plazo antes de que suceda el evento? Cobra contesta, puede haber intentos de implementar esto, de manera similar a los intentos que ocurrieron durante la pandemia para crear esta prisión digital. Así que podría haber intentos como este. Por una fuerte crisis financiera, eso podría llegar bastante lejos. Y si las fuerzas de la luz lograran cambiar la situación, no diré cómo, pero si logran cambiar la situación, esta prisión digital no llegará tan lejos, aunque esto todavía esté en el aire. No es posible predecir exactamente hasta dónde llegará esto. Debra dice, está bien. ¿Es esa la sorpresa de la que estabas hablando en nuestra última entrevista? Que si las fuerzas oscuras diseñaron este duro colapso financiero, las fuerzas de la luz podrían potencialmente crear una sorpresa. Cobra dice, oh sí, tienen una sorpresa. Debra dice, correcto, pero aún no puede decirnos nada al respecto. Cobra, no, todavía no. Si sucede, lo verás. Si no sucede, no lo verás. Debra dice, ¿tiene algo que ver con Dreamland, que ahora está tan cerca de la versión 1.0 o incluso con Dreamspace? Sé que la última vez que hablamos no podía hablarlo, era confidencial. ¿Sigue clasificado? Cobra dice, una vez más todavía está clasificado. Y si se desclasifica, posiblemente tendrás una experiencia muy directa al respecto. Debra dice, esperemos eso. Entonces, si ocurren estas restricciones o incluso una hiperinflación, es recomendable abastecerse de suministros de alimentos que puedan ser necesarios durante el próximo año o más o menos hasta que pueda ocurrir el evento. Cobra responde, necesitas usar tu propia guía interna al respecto. Debra dice, está bien. Y la última vez que hablamos sobre la posible crisis financiera, aconsejó comprar algunos metales preciosos, como plata y oro. Es una de las razones en caso de que alguien no pueda comprar alimentos y artículos de primera necesidad debido al rechazo del pasaporte digital, si no se cumple. Cobra dice, en realidad al comprar plata y oro estás creando un sistema alternativo que no se puede controlar. Debra, un sistema alternativo. Oh, es interesante. Así que estamos apoyando este concepto. Eso es interesante. ¿Qué pasaría con las deudas de las personas en un sistema de moneda digital? ¿Y cuándo podría ser lo más pronto que podría ocurrir el jubileo de la deuda? Cobra contesta, de acuerdo. Esta dura crisis financiera puede incluir la condonación de deudas, pero luego todos sus activos financieros se digitalizarán y este sería un escenario de control total, así que esto posiblemente pueda suceder todavía. Debra dice, interesante,
Usted ha dicho en el pasado que el momento del colapso total del sistema financiero actual es el último momento posible para que ocurra el evento. ¿Ha cambiado esto y qué califica como un colapso total? Cobra contesta, sí, desafortunadamente esto ha cambiado debido a muchos factores. Uno de ellos, la anomalía subcuántica. El segundo, el estado de conciencia de la población de la superficie. Y el tercero, la cantidad de oscuridad de este planeta. Así que diría que esta situación es un poco diferente ahora. Debra dice, está bien, me alegro de haberlo aclarado, porque habría gente que, ya sabe, si el sistema falla, pensarían, oh Dios mío, el evento se llevará a cabo mañana, ¿sabe? Así que gracias por esa aclaración. Cobra dice, puede, pero no hay garantías. Debra, ¿y cuál es la probabilidad de que el nuevo sistema financiero cuántico positivo se active antes del evento, especialmente si hay un colapso financiero? Cobra dice, no puedo contestar esta pregunta. Debra, ¿puede decirnos si actualmente se está ejecutando paralelamente detrás del escenario con la agenda de reinicio negativo? Cobra dice, diría que el sistema financiero cuántico positivo está listo para implementarse y puede implementarse tan pronto como las fuerzas oscuras pierdan el control. No está funcionando en paralelo porque no hay operativo, pero se puede activar en cualquier momento. Debra dice, bien, ¿hay algo que debamos saber sobre este sistema financiero positivo? Por ejemplo, ¿cómo funcionará? Quiero decir, ¿tiene conciencia? ¿Consciente de la intención de las personas? Cobra contesta, no, eso no es necesario en este momento. Lo que es necesario es tener un sistema financiero robusto y estable durante este periodo de transición antes de que ocurra el cambio polar. Eso es todo. Debra dice, está bien. Entonces, con respecto a los biochips de los que hablamos, entendemos que con el paso de los años estos se siguen actualizando para que sean más potentes. En mayo del 2021 indicó que una nueva tecnología aún estaba en desarrollo y no estaba presente en las vacunas COVID existentes. Que las vacunas actuales son solo un caballo de Troya para una posible tecnología futura que la Cábala quiere desarrollar, que es un biochip que se insertaría en el cuerpo y estaría vinculado a un sistema global de moneda digital en línea después del gran reinicio de todas las transacciones financieras, la llamada marca de la bestia. Pero también dijo que esta marca de la bestia no tendría éxito. ¿Nos actualizaría sobre el progreso de esta tecnología y si todavía parece que el plan de la marca de la bestia no tendrá éxito? ¿Y qué posibilidades hay de que se desate otra pandemia peor que la del COVID para intentar facilitar este sistema digital? Cobra responde, bueno, este plan se ha detenido por completo. Esta tecnología fue destruida por las fuerzas de la luz. El movimiento de resistencia ha destruido por completo esta nueva tecnología de biochip. Así que ya no existe. Debra dice, wow, los amamos, fuerzas de luz, gracias. Mencionó una novela de ciencia ficción titulada Amanecer. Dijo que incluye tanto la pandemia como el evento. Una descripción de este libro habla de un ataque que colapsa el mercado de inversión, derriba los sistemas económicos y divide el mundo. Una parte dominada por vigilancia masiva y sistemas de datos masivos. La otra parte está abandonada, sin servicios, con comunicación limitada y empujada 50 años atrás, pero donde las mentes humanas se dejan llevar por sus propios medios. ¿Qué tan probable es que pasemos a esta situación de tipo distópico, con nuestras opciones entre cumplir o tener que vivir con un estilo de vida rudimentario, sin servicios, 50 años atrasados, ya sabe, lo que la gente consideraría un estilo de vida fuera de la red? Cobra dice, mucha gente cree en esta línea de tiempo, pero yo diría que esta línea de tiempo es extremadamente improbable. Diría que hay un 2% o un 3% de posibilidades de que suceda algo así. Debra dice, está bien, porque ya sabe, mudarse en medio de la nada y comprar un terreno es mucho trabajo.
Pero sé que esa ha sido una pregunta que mucha gente ha tenido. ¿Cómo deberíamos estar haciendo eso? Así que gracias por esa aclaración. Esta siguiente pregunta es una gran pregunta que muchos trabajadores de la luz han hecho. ¿Podrán específicamente los trabajadores de la luz experimentar mejoras tangibles en los próximos meses? Y si es así, ¿seguirán creciendo esas mejoras a medida que nos acerquemos al evento? Sé que dijiste que a medida que el evento se acerque bastante, las situaciones mejorarán. Pero, y antes de eso, sabes, muchos trabajadores de la luz están experimentando dificultades financieras y problemas de salud. Así que esta es una pregunta muy popular. Cobra responde, no espero grandes mejoras en los próximos, diría que 2 meses, más o menos. Entonces veremos. Debra, ¿entonces existe la posibilidad de que las cosas mejoren después de ese tiempo? Cobra dice, sí. Debra, está bien. En la conferencia de Taipei se dijo acerca de crear abundancia. Una vez que comiences a hacer tus misiones, puedes usar la energía de Saint Germain para obtener la abundancia que necesitas. Muchos trabajadores de la luz que piensan que están cumpliendo con su misión de vida carecen de prosperidad. Entonces, ¿podría explicar por qué es así? ¿Y qué puede ayudar, incluyendo cómo usas la energía de Saint Germain para ayudar? ¿Existe alguna posibilidad de que los fondos de prosperidad creados por Saint Germain para los trabajadores de la luz activos puedan liberarse antes del evento? Cobra responde, bueno, diría que los trabajadores de la luz tienen muchas cosas que procesar internamente. El estado de conciencia de los trabajadores de la luz no es tan bueno como se esperaba. Hay mucho trabajo interno que debe hacerse. Y después de que se haga ese trabajo interno, los trabajadores de la luz pueden tener un canal lo suficientemente fuerte y puro para manifestar la abundancia. Entonces, el trabajo interno es lo número 1 en este punto. Debra dice, y un poco más adelante en la entrevista también hablaremos sobre algo de esa sanación y el trabajo interno. Y Cobra dice, y sobre los fondos de prosperidad es muy poco probable que salgan antes del evento. Debra, gracias por aclarar eso. Además de los biochips que nos monitorean, entendemos que el plano físico es más monitoreado y controlado mentalmente a través de una red escalar creada con torres de telefonía celular, los propios teléfonos celulares y redes Wi-Fi. ¿Hay algo que podamos hacer en este momento para disminuir esto? Y también, ¿cuál es la actualización sobre 5G y sus peligros? Cobra dice, si se sienten guiados pueden hacer una meditación masiva para contrarrestar esas redes. Eso siempre es beneficioso. La red 5G está creciendo, no se detiene, pero crece lentamente. Está creciendo más lento de lo que querían las fuerzas oscuras. Por lo tanto, existen algunas operaciones para contrarrestar eso, pero no se puede decir mucho al respecto en este momento. Debra dice, bien, gracias, y solo para tener un poco más de claridad, mencionó hacer una meditación masiva para algo de esto, ya sabe, el Wi-Fi y teléfonos celulares y cosas así. Este control a través de la red escalar. Sugeriría que simplemente nos rodeáramos de una burbuja de luz que no permite que esas ondas escalares nos alcancen. ¿Y cómo sugieres que se haga esta meditación? Cobra dice, puede ser parte de la meditación, puede ser tu propia protección, creando una burbuja alrededor de tu campo de energía. Y la segunda parte puede ser poner todas esas redes en la llama violeta y visualizarlas siendo desintegradas. Debra dice, fantástico, gracias. Y el envenenamiento está ocurriendo en todo el planeta. Ya sabe, nuestro aire, comida, agua. ¿Cómo podemos protegernos mejor? ¿Hay alguna posibilidad de que las fuerzas de la luz elaboren un protocolo para ayudarnos a limpiar y desintoxicarnos para que podamos mantenernos lo más saludable posible antes del evento?
Cobra dice, siempre puedes usar la llama violeta, puedes beber agua tan pura como sea posible y puedes pasar algún tiempo en la naturaleza. Debra dice, bien, gracias. Puede ayudar a enterrar piedras sin tamani, incluso con cosas como modificaciones climáticas o la disminución de insectos dañinos como los mosquitos. Cobra dice, sí, por supuesto. Por ejemplo, en Beijing, los trabajadores de la luz han creado una fuerte rejilla sin tamani y como resultado hay mucho menos contaminación. En Taiwán han desviado tifones. Ahora hay casi 0 tifones, 0 huracanes dañinos que han llegado a la isla en los últimos años. Entonces, las rejillas sin tamani pueden influir en la realidad física. Debra dice, gracias. Y como saben, hay mucha desinformación sobre divulgación, incluso de fuentes de medios alternativos. ¿Cuánto de esto es la gran revelación del despertar de los sombrero blanco y cuánto es la agenda acelerada del nuevo orden mundial? Cobra dice, desde el colapso de la línea de tiempo alfa en el 2018 casi no hay información disponible. Entonces, en ese vacío, la mayor parte de lo que hay es desinformación. Y en cierto modo será mejor apagar las redes sociales, apagar el internet y pasar más tiempo con tu yo superior. Estarás mucho mejor. Debra dice, sí, gracias por decir eso. Quiero decir, la gente se está volviendo loca. O esta persona ha sido arrestada y esta persona es un clon. Y sí, estoy de acuerdo. Sin embargo, ¿qué pasa con algunos de los grandes jugadores en el escenario mundial que realmente no podemos ignorar? ¿Sabe? Muchas personas están confundidas sobre de qué lado están. Y ha hablado de ellos en el pasado, fluctuando entre la luz y la oscuridad. Me refiero específicamente a Donald Trump, Elon Musk y Vladimir Putin. ¿Puede decirnos algo sobre el estado actual de cada uno de ellos? Cobra contesta, básicamente el estado de los tres es que todavía fluctúan entre la luz y la oscuridad. Debra dice, bueno, espero que el movimiento vaya hacia la luz a medida que llegue más luz al planeta. Y recientemente mencionó a Tucker Carlson en una actualización y cómo abordó el tema de la censura de los medios sobre el fenómeno ovni. ¿Puede decirnos si está trabajando del lado de la luz o es simplemente una oposición controlada? Cobra dice, nuevamente hay una mezcla de luz y oscuridad dentro de él, pero algunas de sus acciones están bastante bien. Recientemente ha abordado algunos temas que nadie más dentro de la corriente principal abordaría, lo cual es bueno. Debra, sí, muy bien, y recientemente, muy recientemente, la resonancia de Schumann mostró un patrón muy extraño e inusual. Nos preguntamos si esto es algo significativo. La gente especula que tiene que ver con las actividades solares y el movimiento geomagnético de los polos. Posiblemente acciones de las fuerzas de la luz, la conciencia colectiva o incluso solo una falla. ¿Puede ofrecer alguna idea sobre de lo que se trata? Cobra dice, es un problema técnico. Debra, gracias por aclarar. Bueno, todavía hay 2 líneas de tiempo y si es así, ¿cuál es la mayor diferencia entre las dos? ¿Y podría describir cómo es cada una de ellas? Cobra dice, ¿qué 2 líneas de tiempo? Debra, bueno, vamos a coexistir en 2 líneas de tiempo diferentes. Algunas personas creen que hay una positiva y una negativa. ¿Y estaremos viviendo juntos simultáneamente en estas? Cobra responde, no. Debra, no, ok, gracias. Y antes del evento, burbujas del cielo sigue siendo una posibilidad incluso con todo el caos en el planeta. Cobra responde, después del colapso de la línea de tiempo beta, esto ya no es posible. Número 3, el evento y la superonda galáctica. Debra dice, gracias por aclarar eso también. Entonces, hablando del evento, me gustaría pasar a hablar un poco más específicamente sobre eso y también sobre la superonda galáctica.
¿Puede explicar más por qué las fuerzas de la luz han comunicado que el proceso del evento puede ser mucho más caótico de lo esperado originalmente? ¿Sabe? Muchos trabajadores de la luz han imaginado el evento como un momento glorioso en el que todo de repente mejora, lo que suena como una expectativa poco realista en este momento. Entonces, ¿puede ofrecernos una aclaración que sea un poco más realista? Cobra responde, bueno, las fuerzas de la luz han subestimado la cantidad de oscuridad en este planeta y han sobreestimado la cantidad de luz dentro de los trabajadores de la luz. Entonces, como resultado de todo esto, será mucho más caótico. Todo el proceso será bastante caótico. Las personas pasarán por un procesamiento bastante intenso. Habrá mucho comportamiento disfuncional, pero también habrá mucha luz, porque la luz no ha estado presente en este planeta durante miles de años. Y será un gran contraste entre la luz que estará presente y una purificación muy fuerte. Así que esto es lo que se espera ahora. Debra dice, es seguro decir que los trabajadores de la luz despiertos, ya sabe, aquellos que han estado al tanto de la situación y han estado haciendo su sanación interna y trabajando en sí mismos, ¿lo tendrán mucho más fácil? ¿No van a tener ese susto dramático y todo lo que va a pasar? Cobra contesta, es posible que no tengan un shock en ciertos aspectos, pero pueden tener un shock en otros aspectos que han descuidado en el pasado. Diría que hay casi 0 trabajadores de la luz en la superficie del planeta que están completamente listos en este punto y aún necesitarán pasar por su proceso interno. Todavía tendrán que enfrentarse a todo lo que hay dentro y será de una manera muy beneficiosa, muy sanadora, pero también bastante desafiante. Debra dice, está bien, porque creo que muchos piensan que lo superarán sin problemas y que ayudarán a las personas y tendrán la cabeza tranquila, y por lo que dice, pueden estar experimentando sus propias cosas al inicio, al menos por un tiempo. Cobra dice, sí. Debra dice, y supongo que habrá apoyo galáctico, ¿sabe? Tal vez también el movimiento de resistencia. Pero ¿las propias fuerzas de la luz ayudarán a la humanidad durante este tiempo? Cobra responde, sí, habrá soporte y por eso será mucho más fácil. Debra dice, correcto, y sé que esa también es una de las misiones de la Hermandad de la Rosa, en el momento del evento, anclar mucha luz y meditar para una transición muy tranquila. Entonces, ¿cuáles serán las señales claras de que el evento está cerca? ¿Puede darnos una pista de eso? Cobra responde, bueno, habrá energías de luz muy fuertes fluyendo, lo cual será innegable. Puede haber algunas noticias bastante drásticas en los medios de comunicación, pero básicamente aquellos que están conectados con la luz tendrán un sentimiento muy distinto y muy claro de que algo muy fuerte va a suceder. Debra dice, entonces será más un signo interno intuitivo que signos físicos. Cobra, puede haber señales físicas, pero es imposible predecir porque la situación es bastante inestable y caótica. Debra dice, está bien, seremos contactados telepáticamente o posiblemente contactados físicamente por las fuerzas de la luz antes del evento, como trabajadores de la luz. Cobra contesta, diría que ciertas personas serán contactadas energéticamente. Sobre el contacto físico no puedo hablar todavía. Debra dice, bien, gracias. Con respecto al gráfico que publicó, que muestra el aumento de entropía de la sociedad de la superficie que se cruza con la disminución de la entropía del evento, ¿cuán extensa tendrá que ser la entropía en la superficie del planeta antes de que pueda ocurrir este punto de intersección? Cobra responde, bien, esta es la pregunta que todo el mundo tiene. Esta es la pregunta que tienen las fuerzas de la luz. Esta es la pregunta que tengo yo. Y esta es la pregunta que tienen algunas personas. Nadie sabe. Debra se ríe y dice, me estoy riendo porque sí, muchas personas han enviado algo así.
¿Cómo? ¿Cuán grave será? Entonces, gracias. Es una actualización reciente. En una actualización reciente ofreció algunas aclaraciones sobre el momento del evento y el orden cronológico de las cosas, por lo que le agradecemos mucho por esto, ya que ha habido mucha confusión con respecto a esta línea de tiempo y el orden cronológico. Pero me gustaría ir un poco más profundo, aclarar un poco más. Se especuló que el evento ocurriría durante el 2025, con el proceso de arrestos masivos, reinicio financiero, liberación de información, etc., tomando una semana o dos. Luego, después de ese periodo de 1 a 2 semanas, se informará gradualmente a la población de la superficie sobre el próximo cambio polar, y la sociedad humana pasará por un proceso de despertar bastante brutal, como usted lo llamó. Y es entonces cuando se crearán las Islas de la Luz, que serán realmente las únicas zonas pacíficas del planeta. Usted indicó que se espera que esto tome algunos meses, y luego la superonda galáctica que desencadena el cambio polar golpea el planeta. Entonces, inicialmente esperábamos varios años entre el evento y el cambio polar, pero ahora parece que el periodo de tiempo será muy corto, como solo unos pocos meses. En el pasado habló sobre un punto de convergencia de muchos ciclos que borrará la oscuridad de este universo, que tendrá lugar en el 2025. ¿Puede hablar más sobre el significado del 2025 y la convergencia de estos ciclos? Cobra responde: ¿puede ser más específica? ¿Qué quiere saber? Debra dice: bueno, básicamente mucha gente habla del 2025. ¿Por qué el 2025? Y parecía bastante claro. Hizo su conjetura educada de que el evento y potencialmente la superonda galáctica ocurriría en el 2025. ¿Por qué en el 2025? Cobra responde: bueno, como dije muchas veces en mi blog, es una convergencia de ciclos cósmicos bastante fuertes. Existe el ciclo de Sirio, existe el ciclo de Neptuno, Urano, Plutón, y están ocurriendo otros ciclos, y todos convergen en el 2025, por lo que este es un marcador muy fuerte, y las energías que vienen serán extremadamente fuertes, así que este es el marcador que estamos esperando. Debra dice: bien, gracias. Así que está muy centrado en las alineaciones astrológicas y demás. ¿Existe la posibilidad de que el evento no suceda hasta después del 2025 o incluso mucho después del 2025? ¿O es bastante seguro que sucederá antes de que pase el 2025? Cobra responde: no especularía sobre los plazos. Debra dice: está bien, y voy a preguntar lo mismo sobre el cambio polar. ¿Existe la posibilidad de que suceda mucho más tarde? O incluso, déjeme preguntarle, ¿existe la posibilidad de que la limpieza del planeta causada por el cambio polar, como este tsunami de 1 milla de altura y grandes terremotos, no sea necesario que suceda y que el planeta Tierra y la humanidad puedan limpiar y evolucionar sin este cambio dramático? Cobra responde: no, esto no es posible. Tendrá que suceder. No hay forma de que esta civilización pueda transformarse sin el cambio polar y el tsunami. Eso no es posible. Debra dice: gracias por aclarar eso. ¿Nuestro comportamiento después del evento afecta el momento del cambio de polos? ¿Hay algún beneficio en acelerarlo o ralentizarlo? Cobra responde: yo diría que solo usen su guía interna. Conéctate con la luz tanto como puedas y no te preocupes por todo lo demás. Las cosas procederán como tengan que proceder. No es beneficioso acelerar o ralentizar artificialmente todo el proceso. Debra dice: está bien, entonces, para aclarar, tanto el evento como el cambio polar son desencadenados por pulsos galácticos o destellos solares. Con el segundo, el que desencadena el tsunami, se hace referencia como una superonda galáctica, solo que más grande que la primera, ¿correcto?
Cobra dice, sí, exactamente. Debra, está bien. Los 3 días de oscuridad se refieren a lo que sucederá en el momento de la superonda galáctica, o si no, ¿a qué se refiere? Cobra responde, 3 días de oscuridad se refieren a una determinada fase del proceso de micronova, cuando la estrella que pasa por una fase de micronova reduce drásticamente la visibilidad de la luz visible y parece estar oscura durante unos días. Esto es justo antes de que ocurra el destello solar. El sol parece estar oscuro, parece que casi no brilla, y luego ocurre el destello repentino. Así que a esto se refiere a esa fase particular del proceso de micronova. Debra dice, ¿y se refiere al segundo destello solar, la superonda galáctica? Está bien, gracias. Esta superonda galáctica, este cambio polar, ¿llevará al planeta a la quinta dimensión? ¿O es solo un cambio geológico o astrológico del final de la era? Cobra dice, es un cambio geológico y astrológico del final de la era, combinado con una conversión del ciclo cósmico que involucra el proceso de ascensión planetaria. Así que esta es una convergencia de ciclos geológicos, astrológicos y cósmicos. Es todo en uno. Debra, vaya, algo muy grande. Los astrólogos y biofísicos hablan sobre el hecho de que debido al debilitamiento del campo magnético, más personas despertarán y se darán cuenta de que la verdad es más fácil. ¿Existe realmente una conexión entre el debilitamiento del campo magnético y un despertar más fácil? Cobra responde, no estaría de acuerdo con eso. Debra, bien, gracias. Entonces, obviamente las fuerzas oscuras saben sobre el cambio de polos. Entonces, ¿por qué se están tomando la molestia de despoblar el planeta y establecer todos sus sistemas de vigilancia y control? ¿Es para crear miedo y emociones negativas para que puedan mantener su energía fuerte? ¿O hay otro beneficio para ellos para impulsar estas agendas nefastas? Cobra responde, hay una estructura de necesidad de saber dentro de las fuerzas oscuras. Solo los miembros más importantes de las fuerzas oscuras conocen el cambio polar. El resto de ellos no lo saben. Esperan que este espectáculo continúe y creen que a través de la despoblación del planeta pueden mantener el control. Y diría que la cantidad de personas en redes oscuras solo tiene evidencia sobre el cambio de polos. Es menos de unos pocos miles. Todos los demás solo están especulando. Debra dice, interesante. Wow, quiero decir, se filtrará más información sobre el cambio de polos y hace preguntarse cómo reaccionará la gente ante esto. Supongo que lo descubriremos. Entonces, con el periodo de tiempo acortado entre el evento y el cambio de polos, se seguirán liberando a la población de la superficie cosas como energía libre, replicadores de alimentos y camas médicas, o el enfoque estará principalmente en manejar el caos y el brutal despertar de la Tierra, de la población de la superficie. Cobra responde, la energía libre, los replicadores de alimentos y las camas médicas serán muy necesarios para reducir el sufrimiento de la población humana. Por lo tanto, se distribuirán lo más rápido posible después del evento. Debra dice, fantástico. Y también, con el marco de tiempo acortado, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra el primer contacto? En el pasado se especuló que sería alrededor de un año después del evento. Pero ¿podría suceder ahora, poco después del evento, o quizá incluso antes? Cobra dice, las fuerzas de la luz ahora se inclinan por hacer el primer contacto lo antes posible después del evento. Diría que tan pronto como la población de la superficie pueda procesar gran parte del hecho, esto puede suceder. Puede haber incidentes o personas contactadas incluso antes, y hay ciertos planes para impulsar eso incluso antes. Así que diría que muchos grupos tienen interés en hacer que este primer contacto suceda lo antes posible. Debra dice, muy bien, gracias.
Ahora hablemos de las islas de luz que serán creadas por los pleiadianos en el planeta después del evento. ¿Cómo se determinará quiénes pueden ir a estas antes del cambio de polos y cuántos habitantes podrían albergar en ese momento? Cobra dice, las islas de luz estarán rodeadas de cierta tecnología vibratoria y si eres capaz de mantener esa frecuencia en particular sin dañar tu cuerpo y tu campo de energía, podrás ir ahí. Debra dice, interesante. Así que básicamente se trata de elevar tu vibración y hacer tu trabajo interior, ¿verdad? Cobra, sí. Y estas serán pequeñas comunidades. Esto no será de mucha gente. Esto solo será para aquellos que estén listos. Debra dice, ¿puede darnos un número aproximado cuando dice pequeñas comunidades? Cobra dice, yo diría, hablando planetariamente no es fácil de predecir porque no sabemos cómo será el estado del despertar, pero puedo suponer unas pocas decenas de miles de personas en todo el planeta. Debra dice, ¿y habrá múltiples islas de la luz o una ubicación central? Cobra responde, estarán creciendo orgánicamente a medida que la conciencia despierte. Debra pregunta, ¿estas personas que viven en las islas de la luz seguirán interactuando con el resto de la humanidad? Quiero decir, ¿seguirán involucrados y desempeñarán un papel para ayudar a la transición de la sociedad después del evento y prepararse para el cambio polar? ¿Y podrán llevar a sus seres queridos con ellos? Cobra contesta, algunas de estas personas estarán en contacto con el mundo exterior. Algunos de ellos anclarán energías dentro de las islas de la luz y solo podrán llevar a sus seres queridos dentro de la isla de la luz si esas personas están listas para sostener esa vibración. Debra comenta, oh, interesante. Y desde las islas de la luz, si están interactuando con la sociedad humana, estarán desempeñando un papel en ese momento para ayudar a las personas a prepararse y hacer la transición. Cobra dice, sí, por supuesto. Debra, está bien. En el 2019 escribió, esta ola de tsunami de 1 milla de altura purgará efectivamente de la superficie del planeta todas las impurezas que aún necesiten ser purgadas. No hace falta decir que todas las islas de la luz y todas las áreas de la luz no se verán afectadas por la ola del tsunami, ya que estarán protegidas con tecnologías avanzadas que nos brindarán las razas positivas después del evento. Entonces, estas personas serán testigos de la limpieza del planeta y podrán regresar después de que sea seguro construir la nueva Tierra. ¿Y alguna idea de en cuánto tiempo sería? Cobra responde, podrán presenciar la limpieza del planeta, pueden ser teletransportados a las naves o pueden permanecer dentro de las cúpulas de las islas de la luz durante el tiempo de la ola del tsunami y podrán regresar muy pronto y construir la nueva Tierra. Debra dice, y asumo que en ese momento habrá mucho apoyo de las fuerzas de la luz en términos de tecnología para hacer eso, porque obviamente no quedará nada en el planeta. Cobra responde, oh sí, por supuesto. En ese momento las fuerzas de la luz, la flota de la Confederación, las flotas pleiadianas estarán bastante activas. Debra dice, bien, entonces, como entendemos, la mayoría de las personas no estarán en las islas de la luz, como dijo, antes del cambio de polos. Pero aquellos que estén listos tendrán la oportunidad de ser evacuados del planeta por las fuerzas de la luz en sus grandes naves nodrizas y luego serán trasladados a un planeta similar a la Tierra en las Pléyades. ¿Qué significa estar listo para la evacuación y qué pasará con aquellos que no estén listos para ser evacuados? Cobra responde, significa que estás dispuesto a ir. Significa que no tienes miedo. Hay mucho miedo, mucha programación entre los llamados trabajadores de la luz sobre el proceso de evacuación que se ha hecho en las últimas décadas. Y la gente que tiene miedo no será levantada. Y si son golpeados por una superola
Por supuesto que tendrán que dejar atrás su cuerpo físico y luego serán evacuados sin el cuerpo físico. Debra dice, ¿qué pasa si alguien es consciente, pero digamos es una persona nefasta? No estoy hablando como si fuera realmente malo, como el cabal o algo así, pero solo digo que si no es una buena persona, de buen corazón, pero están dispuestos a ir, ¿podrían ser evacuados? Cobra responde, serían evacuados. Y luego serían llevados a un lugar, diría, a un planeta que está destinado a tales seres y no podrán regresar a la Tierra. Debra, bien, gracias. Entonces, antes de que tenga lugar la evacuación general de la población de la superficie, es posible que algunos trabajadores de la luz que estén lo suficientemente sanados y completamente alineados con la luz ya puedan ser teletransportados a la nave nodriza de la Confederación Galáctica a través de la tecnología Adbor de los pilares de luz. Cobra dice, sí, eso es posible. En realidad es parte del plan. No hay garantías de que suceda, pero es parte del plan. Debra dice, entonces existe la posibilidad de ser teletransportado a una nave nodriza antes de la evacuación o ir a una isla de la luz. Cobra responde, esto podría ser posible, pero diría que la mayoría de las teletransportaciones antes del evento probablemente ocurrirán a través de las islas de la luz. Debra dice, bien, gracias. Son los pilares antigravitatorios de la tecnología Adbor el único medio de evacuación planetaria previsto por la Confederación Galáctica, ¿o habrá otros dispositivos de evacuación como las bases subterráneas que se proponen? Cobra responde, por supuesto que hay planes alternativos. Mucho de esto todavía está clasificado. No puedo profundizar en esto, pero diría que hay planes de respaldo. Debra dice, está bien. Los transferidos a las Pléyades también tendrán la oportunidad de regresar más tarde para ayudar a construir la nueva Tierra. Cobra responde, si tienen su frecuencia vibratoria lo suficientemente alta como para existir en la nueva Tierra, sí. Debra, ¿y qué pasa con la población del movimiento de resistencia y otras facciones de Agartha? En el momento del cambio polar, ¿también serán evacuados o permanecerán en sus bases durante el cataclismo? ¿Y la mayoría de los integrantes del movimiento de resistencia lograrán su proceso de ascensión o solo afectará a una minoría de ellos? Cobra responde, las bases subterráneas del movimiento de resistencia son lo suficientemente fuertes para soportar el cambio polar, por lo que no será necesario evacuarlas. Por supuesto, si lo desean, pueden hacerlo, pero las bases mismas estarán a salvo y esas personas en su mayoría están listas para ser ascendidas, por lo que pasarán por su propio proceso de ascensión por su propia voluntad. Punto 4. Ascensión. Debra dice, así que tengo algunas preguntas más sobre la ascensión. En el plan de ascensión revisado y actualizado, la primera ola de ascensión está programada para ocurrir poco antes de la superonda galáctica y la evacuación planetaria. En vista de los muchos retrasos en el proceso de liberación planetaria y el cambio polar que se acerca rápidamente, ¿está todavía dentro de lo previsto esta primera ola de ascensión? ¿Hay algún plan para que las fuerzas de la luz revisen y actualicen la versión actual del plan de ascensión? Cobra responde, el plan está en constante cambio. En este punto, la primera ola está programada en el momento del cambio polar, pero los números que pasan por esa primera ola son un poco más pequeños. En este punto parece que solo un pequeño número de personas podrán ascender. Entonces, en este punto no es posible saberlo porque el plan se ha cambiado muchas veces. Hay tantos factores involucrados, pero el plan general de las olas de la ascensión sigue siendo el mismo, pero el momento y la secuencia de los eventos pueden cambiar. Debra dice, entonces las personas en las islas de la luz ¿son las personas que conformarían la primera ola de la ascensión? Cobra responde, sí.
Debra dice, y luego regresarían como maestros ascendidos para ayudar al planeta a construir la nueva Tierra. Cobra, si lo desean. Debra dice, ¿habrá algunas de esas personas en las Islas de la Luz que, digamos, no calificarán para la primera ola? ¿Comprenderán la segunda y la tercera oleada? Cobra responde, sí, pero el plan actual es que la segunda y la primera ola sean más una experiencia cósmica, no solo enfocada en este planeta, sino que diría más una experiencia galáctica y cósmica. Debra dice, entonces las personas que fueron evacuadas y transportadas a las Pléyades también formarían la segunda y la tercera oleada. Cobra responde, sí. Debra dice, está bien. Usted, no estoy segura si me perdí. ¿Dijo cuánto se estima que hay en la primera ola? Creo que mencionó que eran muy pocos. ¿Puede darnos una aproximación? Cobra responde, antes la estimación original era de unas 1,000 a 2,000 personas, pero lo más probable es que sean menos. Debra dice, interesante. Sí, recuerdo que dijiste originalmente que serían unas 2,000 personas, y es interesante si en realidad son menos, y no más en este momento. Entonces, una vez ascendido, ¿se considera un maestro ascendido o todavía hay más entrenamiento después de la ascensión que tendrían que hacer? Cobra dice, no hay fin para el crecimiento. Entonces, después de su ascensión, hay un crecimiento continuo y una expansión espiritual continua. Debra, está bien, pero como maestro ascendido se le considera un ser de quinta dimensión, ¿es correcto? Cobra responde, sí. Debra dice, bien, ¿qué porcentaje de trabajadores de la luz eran maestros ascendidos antes de la encarnación en la Tierra 3D? Cobra responde, en realidad, todos los trabajadores de la luz ascendieron mucho antes de venir aquí y pasaron por un proceso de implantación muy fuerte y un proceso de olvido muy fuerte. Debra dice, entonces podemos suponer que para muchas personas esta será su última encarnación en 3D. Cobra contesta, las encarnaciones 3D, tal como las conocemos aquí, ya no existirán en ninguna parte de este universo. Será un proceso diferente. Será un proceso de nacimiento mucho más consciente y será diferente. No será tan denso, no serán programados. Esto se irá para siempre. Debra dice, es interesante que en todo el universo no habrá más encarnaciones en 3D. Entonces, ¿qué permite que los velos de algunas semillas estelares sean más delgados y se desarrollen espiritualmente a velocidades aceleradas, como Jesús? ¿Pudo escapar de ser implantado en la encarnación? Cobra responde, no pudo escapar de ser implantado, pero fue, diría yo, uno de los seres que logró pasar por su evolución más rápido. Debra dice, ¿y por qué es eso? Cobra responde, las elecciones personales, las circunstancias, muchos factores estuvieron involucrados. Debra dice, interesante. ¿Fue planeado de antemano que él sería capaz de tener esta velocidad acelerada antes de su encarnación? Cobra responde, era una posibilidad, no estaba seguro, no estaba 100%. Claro que esto sucedería, pero fue un plan exitoso. Debra pregunta, ¿ya era ascendido antes de su muerte física? ¿Es por eso que él podía crear milagros y tales? ¿Y cuál fue el propósito de que él pasara por el proceso de la crucifixión? ¿Fue enseñar o demostrar algo para la humanidad? Cobra responde, el proceso de crucifixión fue, diría yo, una oscura iniciación orquestada por las fuerzas oscuras, y no tenía absolutamente ningún valor o enseñanza para la humanidad. Era solo una manifestación de sufrimiento que no formaba parte del proyecto de vida. Debra dice, entonces, ¿por qué pudo hacer todos sus milagros? ¿Fue porque ya había ascendido? Cobra contesta, todavía no había ascendido a este punto antes de su muerte, pero tenía un fuerte canal espiritual
y tenía la asistencia de las razas extraterrestres y su tecnología. Debra dice que hay de Saint-Germain, que era conocido como un destacado alquimista. Son él y Francis Bacon, autor de la Nueva Atlántida, una y la misma encarnación, y él, como el conde de Saint-Germain, habiendo logrado su ascensión a fines del siglo XVIII, logró disolver sus implantes primarios mediante procesos alquímicos muy avanzados o mediante una unión hierogámica con una de sus almas gemelas. Cobra responde: Francis Bacon y Saint-Germain son dos encarnaciones del mismo ser. Y sí, antes de ascender, disolvió sus implantes por procesos alquímicos y por unión sagrada con una de sus almas gemelas en Francia. Debra dice: interesante. ¿Puedes hablar del papel de la ascensión de la Tierra y qué significa para el universo? Cobra responde: afortunadamente o desafortunadamente, el planeta es el punto focal de este proceso cósmico, por lo que la oscuridad cósmica se está procesando a través de este planeta, y la ascensión de la Tierra significa en realidad ascensión cósmica, que se refiere al final de la oscuridad y al comienzo de un nuevo ciclo de vida. Debra dice: así que somos bastante famosos en el universo, ¿eh? Cobra dice: por suerte o por desgracia, sí. Debra dice: correcto, depende de cómo lo mires. Entonces algunas buenas noticias desde la exitosa activación del portal de la luz es que el ciclo de reencarnación ya no está controlado por las fuerzas oscuras. Como trabajadores de la luz hemos preparado muchas vidas para este momento histórico, sabiendo que jugaríamos un papel importante. Entonces, ¿qué sucede ahora si un trabajador de la luz muere físicamente antes del avance? ¿Ascendería y tomaría otro cuerpo? ¿Serían capaces de regresar en un cuerpo nuevo o en un cuerpo de su última encarnación para ayudar a recrear la nueva Tierra? ¿O desempeñarían ese papel en la forma no física? Cobra responde: no es tan fácil. Significa que si mueres te encontrarás en la zona de guerra del día después, del plano etérico, que ahora parece un desierto. Probablemente estaría bastante desorientado. Si tienes suerte, obtendrás conexión con tus guías espirituales. Si no es así, todavía hay algunas entidades reptilianas allí, por lo que allí no es el cielo todavía. Y necesitarías confiar en tu propia conexión interior, con tu propia conexión espiritual para llegar a planos superiores y luego decidir tomar un nuevo cuerpo o quedarte allí. Pero en este punto es mucho más fácil permanecer en el cuerpo físico, porque esto acelera más el proceso y va a ser bastante interesante. Y no creo que hayamos pasado por todo esto solo para terminar. Creo que hemos estado pasando por esto para tener finalmente la gran recompensa que todos merecemos. Debra dice: totalmente de acuerdo. Las fuerzas de la luz nos ayudan de esta manera en términos de mantenernos protegidos, ya sabe, porque muchos trabajadores de la luz activos son atacados y demás. Las fuerzas de la luz, ¿estamos en su radar? Y nos están protegiendo de esa manera para ayudarnos a mantenernos a salvo, para que podamos estar aquí para el gran evento. Cobra responde: sí, nos protegen tanto como pueden. Debra: sí, por supuesto, de acuerdo. Con el ciclo de reencarnación que ya no está controlado, será ahora posible encarnar con un alma gemela y familias del alma. Cobra responde: en teoría sí. Si alguien está en este momento en el plano etérico junto con su alma gemela, teóricamente ambos podrían encarnar al mismo tiempo en la misma área y eso sería posible. Ahora el número 5, que habla de familias del alma y almas gemelas. Debra dice: me gustaría hablarles un poco sobre familias de almas y almas gemelas. Muchos se sienten llamados a encontrar su tribu, su alma familiar. ¿Hay cosas específicas que podamos hacer para prepararnos para esto? ¿Y cómo podemos crear el lugar más seguro posible para que los miembros de la familia del alma
y las almas gemelas se reúnan y sanen antes de las islas de la luz? Cobra responde, diría que en esta etapa las personas solo necesitan hacer su trabajo interno y hacer que sus personalidades sean un poco más presentables. Eso es lo número 1 en este momento. Debra dice, ¿hacer sus personalidades más presentables? ¿Es eso lo que dijo? Cobra dice, exactamente. Debra, gracias, interesante. En una entrevista anterior mencionó que el movimiento de resistencia está realizando ciertas actividades que conducirán a la reunión de compañeros del alma y almas gemelas. Pero hay un aspecto físico que debe abordarse primero después de que se elimine a los señores del karma. Entonces, ¿puede dar más detalles sobre ese aspecto físico? ¿Se está abordando ahora? Cobra responde, esto sigue siendo información clasificada. Debra dice, bien, gracias. ¿Cuáles son las condiciones adecuadas para que los compañeros del alma o almas gemelas se encuentren físicamente? ¿Ha habido algún desarrollo que lo haga un poco más fácil ahora que se eliminó parte de la oscuridad? ¿Es seguro o seguirán aumentando las posibilidades antes del evento de hacer estas conexiones? Cobra responde, no, aún no hemos llegado. Debra dice, bien. Entonces, ¿está diciendo que es probable que la mayoría no conozca a un compañero del alma o a una alma gemela antes del evento? Cobra contesta, exactamente. Algunas personas pueden conocer a sus compañeros del alma, pero a una alma gemela es extremadamente improbable. Debra dice, correcto. Este compañero del alma canaliza la energía de nuestro gemelo. ¿Es esto lo que es un alma gemela primaria? Cobra responde, sí. Debra dice, y sabemos que el alma gemela o la unión sagrada del alma gemela pueden ayudar a acelerar el camino hacia el evento y la ascensión. Se puede hacer esto a distancia o incluso telepáticamente si sentimos que nuestro gemelo no está encarnado en el planeta y especialmente si no se nos permite encontrarnos. Cobra responde, esto se puede hacer desde la distancia hasta cierto grado, sí. Debra dice, está bien. Y si sentimos que nuestro gemelo puede estar, digamos, en el movimiento de resistencia o en una nave nodriza en algún lugar, ¿podemos comunicarnos telepáticamente con ellos y crear una especie de unión sagrada? Cobra responde, sí. Debra dice, ¿es necesario que las almas gemelas se reúnan para ascender o qué pasa si una está lista y la otra no? ¿Pueden ascender individualmente? Cobra responde, en realidad la naturaleza misma del proceso de ascensión unirá a las almas gemelas y sí es posible que una de ellas ascienda antes que la otra. Debra dice, pero estoy segura de que sucede más rápido si están unidos. Cobra, sí, por supuesto. Debra dice, está bien, con los planos físicos ahora despejados, ¿están mejorando las condiciones para las relaciones románticas? Muchos trabajadores de la luz han permanecido solteros debido a esta interferencia y algunos incluso se mantienen célibes debido al portal creado durante el sexo, donde las entidades negativas pueden ingresar. Las fuerzas oscuras todavía tienen ese grado de interferencia que han tenido en el pasado para causar problemas y desarmonía entre las parejas. Cobra responde, diría que el peligro de las entidades durante el sexo es mucho menor, porque la rejilla etérica ha sido destruida. La rejilla negativa ha sido destruida, pero para que las conexiones del corazón mejoren es necesario que haya una afluencia de luz, lo que aún no está sucediendo. Debra dice, y estoy segura de que la disolución del implante en el área del ombligo realmente ayuda. Ya sabe, lo que limitaba la capacidad de conectar nuestro corazón con nuestros centros sexuales. Cobra responde, sí, exactamente. Debra dice, en el contexto de una unión hierogámica entre dos compañeros del alma o almas gemelas, ¿puede explicar el vínculo oculto entre Kundalini, la energía andrógina de unidad pura que culmina en el orgasmo y la regeneración espiritual? Hasta que las fuerzas de la luz comenzaron a limpiar nuestros implantes,
Era la poderosa energía andrógina del amor, la única que podía extraer y disolver poderosamente los implantes primarios, permitiendo el acceso a la iniciación, arhat y las fases avanzadas del proceso de ascensión. Cobra responde, este sigue siendo el camino más efectivo y poderoso hacia la iniciación arhat. Esto no ha cambiado. Debra dice, gracias. ¿Cómo describiría un despertar de Kundalini? ¿Es repentino y obvio o puede suceder lenta y suavemente con el tiempo? ¿Y es necesario tener esta experiencia para evolucionar o ascender? ¿Y qué podemos hacer para crear esta experiencia? Cobra responde, el despertar del Kundalini es un hecho natural que ocurre en algún momento durante el proceso de ascensión. No es el objetivo. En realidad es algo que sucede a lo largo del camino y no es recomendable forzar esto. Sucederá cuando estés listo. Debra dice, pero teniendo en cuenta que estamos en un camino de ascensión, ¿puede suceder ahora? ¿No tenemos que esperar al evento? Cobra responde, sí, puede pasar en cualquier momento. Número 6. El divino femenino y energía de la diosa. Debra dice, bien, gracias. Hablemos un poco sobre el divino femenino y la energía de la diosa con respecto a algo de esto. ¿Cómo podemos explorar la sensualidad y la sexualidad sagrada para anclar más la energía divina femenina de la diosa? Puedes compartir algunas ideas tanto para los que tienen pareja como para los que no. Cobra responde, la clave aquí es que seas honesto contigo mismo y permitas la exploración de tu propia energía sexual. Y cuando estés familiarizado con tu propia energía sexual, puedes conectarla con la energía del corazón, con o sin pareja. Debra dice, y cuando dices familiarizarte con tu propia energía sexual, ¿qué quieres decir con eso? Cobra responde, explorándolo, permitiéndolo, siendo honesto sobre qué tipo de energía es y permitiéndole fluir. Y cuando comienza a fluir, puede conectarse con la energía del corazón y crear, diría, una unión alquímica dentro de tu campo de energía. Debra dice, y has indicado en el pasado, creo, que esta exploración no necesariamente tiene que pasar a través de una experiencia sexual. Se puede hacer de varias maneras, incluso bailando y demás, ¿correcto? Cobra responde, sí. Debra dice, en el 2018 escribiste, la unión sagrada es la fusión de cuerpos espirituales, mentales, emocionales, etéricos, de plasma y físicos, de compañeros del alma y almas gemelas. Tal fusión crea un momento sin tiempo, cuando se perfora el velo, y este momento, si se expande, es la clave para la inmortalidad física y o la ascensión. Y luego también escribiste, a medida que nos acercamos al momento del avance de la compresión, algunas de las sacerdotisas más despiertas comenzarán a usar la energía de la unión sagrada para sanar a otros y canalizar las energías de la diosa hacia la rejilla de luz planetaria. ¿Es esto algo que ha comenzado y esto ocurre solo entre compañeros del alma o almas gemelas? ¿Está conectado el momento del avance con las energías de la unión sagrada? ¿Puede dar más detalles sobre esto, por favor? Cobra responde, diría que algunos seres pudieron crear estos momentos de unión sagrada y crearon grietas en el velo, pero fueron muchos menos de los que esperaban las fuerzas de la luz. Entonces, en algún momento en el futuro, cuando haya suficiente luz presente, esto se expandirá, pero aún no hemos llegado ahí. Debra dice, bien, gracias. ¿Cuál es la diferencia entre las prostitutas de los templos antiguos y las prostitutas profesionales modernas? Cobra responde, en realidad, las prostitutas de los templos antiguos no eran prostitutas en el sentido moderno de la palabra. Fueron mujeres que eran iniciadas en los misterios de la diosa y canalizaban energía sexual para la curación. Todos sabemos lo que son las prostitutas profesionales modernas. Está lejos de ser como era hace cientos y miles de años.
Esta energía se ha degenerado bastante, especialmente en los últimos pocos cientos de años. Debra dice, sí, absolutamente. Gracias por aclarar eso. Hablando de estas enseñanzas, de los misterios, has dicho que después del evento, el conocimiento de los misterios de la diosa comenzarán a ser revelados. ¿Es esto para todos o principalmente para aquellos que anclan la energía de la diosa? ¿Y hay alguna posibilidad de que se revele algo antes del evento? Cobra dice, diría que algunas enseñanzas básicas estarán abiertas para todos. Y las enseñanzas más avanzadas serán para aquellos que tengan inclinación e interés en anclar la energía de la diosa. Y es muy poco probable que mucho de esto suceda antes del evento. Tal vez justo antes del evento, pero yo diría no mucho antes del evento. Debra dice, ¿es la unión sagrada y la sexualidad sagrada un tema principal de estas enseñanzas? Y si es así, ¿por qué es eso? Cobra responde, es uno de los temas principales, pero no el único. Debra dice, está bien. Y en nuestra última entrevista antes de la activación del portal de la luz, usted indicó que había muy poca energía de la diosa en el planeta. ¿Ha habido un cambio desde entonces? Cobra responde, yo diría que es un poco mejor, pero no mucho mejor. Debra dice, ¿podemos obtener una actualización sobre cómo va el proyecto del templo de la diosa? Y para aquellos que no tienen los recursos para crear un templo público, un templo privado en su propia casa, ¿sigue contribuyendo con la energía de la diosa al planeta? Cobra responde, hay algunos templos de la diosa que se han creado, así que esto es bueno, y aquellos que no pueden crear un templo público, un templo privado, sigue siendo mejor que nada. Debra dice gracias. ¿Y cómo es que los templos están dedicados a una diosa o a un dios? Pero nunca a una diosa y Dios juntos. ¿No es el objetivo traer de vuelta la armonía de lo divino femenino y lo divino masculino? Entonces, ¿por qué no crear un templo vinculado a una pareja divina para equilibrar las dos energías? Cobra responde, eso es realmente una muy buena idea. Y para aquellos que han podido equilibrar esas energías dentro de sí mismos, esa es una tarea interesante en el futuro. Debra dice, actualmente indicó que no hay una gran sacerdotisa en el planeta. ¿Sucederá esto antes del evento, después del evento? ¿En algún momento esta tierra, tal como la conocemos ahora, volverá a tener una gran sacerdotisa? Cobra responde, esa es información clasificada. Debra dice, está bien, ¿y qué hay de un sumo sacerdote? Cobra dice, eso también está clasificado. Debra dice, bien, gracias. En el pasado hablaste sobre las mujeres miembros de la flota pleyadiana y el movimiento de resistencia que están posicionadas en un asteroide en el sistema solar exterior y están allí para transmitir la energía de la diosa desde el Sol central galáctico hacia la Tierra, para ayudar en la armonización de la humanidad. Estas trabajadoras de la luz han recibido refuerzos de la Federación Galáctica de la Luz u otros sistemas estelares y han ampliado sus bases de operaciones. Crearán conexiones energéticas con los grupos de la Hermandad de la Rosa en la superficie del planeta durante el evento, cuando las cosas se vuelvan volátiles, y se espera que los grupos de la Hermandad de la Rosa mediten para ayudar a calmar las cosas. Cobra dice, bien, hubo muchas mejoras en los miembros de la flota pleyadiana y el movimiento de resistencia. Esas sacerdotisas han recibido mucho apoyo y su red es mucho más fuerte en todo el sistema solar y debajo de la superficie del planeta, y se comunicarán con los grupos de la Hermandad de la Rosa después del evento. Luego darán ciertas instrucciones. Debra dice gracias. ¿Tiene alguna sugerencia para darle a la Hermandad de la Rosa un impulso de energía? En nuestra línea de tiempo actual hemos notado una disminución en los grupos y la participación, y ahora es más importante que nunca construir la energía de la diosa. Cobra dice, yo diría que se necesita eliminar suficiente anomalía subcuántica para que una nueva ola de energía positiva de la energía de la diosa venga del centro galáctico al planeta. Y esto será una nueva inspiración para crear más grupos.
Debra dice, de acuerdo, sigue adelante y como dijiste, posiblemente incluso en unos meses las cosas podrían mejorar. Habrá nuevas invocaciones o meditaciones para los grupos de la Hermandad de la Rosa que puedan ayudar a manifestar el evento de la manera más pacífica y armoniosa, o tal vez incluso para ayudar a las heridas emocionales. Cobra responde, esto es posible en una etapa posterior. Número 7, sanación y protección. Debra dice, gracias, esperamos eso. Así que vamos a terminar con esto hablando de sanar heridas emocionales, algunas cuestiones de sanación y protección. En nuestra última entrevista indicó que durante el tiempo que Plutón regrese temporalmente a Capricornio, esto fue el 11 de junio y estará hasta principios del 2024, sería una buena oportunidad para que todos trabajen en sus sombras y se preparen para un último empujón hasta el evento. ¿Cómo describiría el trabajo en la sombra a la gente? Porque muchas personas están confundidas, no lo entienden. Cobra responde, yo diría que siendo honesto contigo mismo y lo que sea que encuentres dentro, primero permítete reconocerlo, sentirlo, experimentarlo y transformarlo. Debra dice, bien, porque te iba a preguntar cuáles son algunas formas efectivas para que las personas trabajen en eso. Se trata de hacer prevalecer la conciencia superior sobre nuestras heridas personales. El Cobra responde, hay muchas maneras de curación, técnicas de curación. Puedes usar la llama violeta, puedes usar ciertas meditaciones de sanación, técnicas de sanación emocional, varias terapias. Puedes usar todo eso para transformar esas heridas. Debra dice, está bien, ¿cómo puede ayudarnos la diosa con esto? Cobra contesta, si invocas la energía de la diosa, la presencia de la energía de la diosa puede ayudar a sanar esas heridas. Debra dice, entonces ese sería un aspecto importante para cualquiera que haga un trabajo de sombra, invocar a la diosa. Cobra pregunta, ¿puedes repetir eso? Debra dice, acaba de decir que podría ser un paso esencial para cualquiera que esté haciendo un trabajo de curación de sus heridas emocionales, invocar a la diosa. Cobra dice, sí. Debra pregunta, ¿sabes por qué tantos trabajadores de la luz no están dispuestos a hacer el trabajo para sanar sus sombras y traumas? En su mente saben que es importante, pero cuando se trata de realizar acciones físicas y hacer la curación, ¿simplemente lo están evitando? Cobra responde, no lo sé. Francamente, no entiendo a los trabajadores de la luz de la superficie de este planeta. Hay muchas cosas que hacen que no tienen sentido, así que tienes que preguntarle a alguien más. Debra, entre risas, dice, lo siento, me estoy riendo porque estoy de acuerdo. Muchas personas, especialmente los trabajadores de la luz, tienen heridas significativas en el chakra del corazón que hace que se cierre. ¿Qué sugerencias tiene para abrir y sanar este importante chakra para que podamos amarnos a nosotros mismos y a los demás por completo y por lo tanto contribuir a la rejilla de luz del planeta? Cobra responde, primero necesitamos crear un espacio seguro donde pueda ocurrir esa apertura y sanación. Así que esto es lo número 1. Y cuando se manifiesta el espacio seguro, entonces puede ocurrir la transformación y el chakra del corazón puede abrirse nuevamente. Debra dice, ¿alguna guía sobre cómo crear ese espacio seguro? Cobra responde, primero debes tomar una decisión y puedes pasar por un proceso de manifestación del espacio seguro como todo lo demás. Debra dice, bien, gracias. ¿Cómo se explica la noche oscura del alma? ¿Y es necesario experimentar esto para sanar? Cobra responde, no es necesario, pero desafortunadamente sucede mucho. Parte de esto se hace artificialmente mediante tecnología oscura. Parte de esto es solo un proceso de enfrentar las sombras internas, algo que es una situación mixta. Y no es absolutamente necesario, puede pasar,
y si sucede, simplemente revíselo y luego habrá una luz al final del túnel. Debra dice, bien, gracias. En su actualización reciente mencionó que si alguien eleva demasiado su frecuencia vibratoria, los biochips físicos lo detectan y su vibración se reducirá por repercusiones físicas y emocionales. Sin embargo, nuestro objetivo es elevar nuestra vibración para sanarnos a nosotros mismos y a nuestro planeta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Hay una zona segura? ¿Y cómo manejan esto la mayoría de los seres iluminados? Cobra responde, la clave aquí es el equilibrio. Entonces, si estás elevando tu vibración, hazlo de manera equilibrada. Y de esta forma, no crearás picos de alarmas en la red oscura. Simplemente elevarás tu vibración en armonía y esto es mucho menos detectable. Debra dice, y cuando dices en equilibrio, ¿puedes explicar un poco más eso? Cobra dice, significa no exagerar demasiado. Significa que si tienes una vibración muy alta, puedes equilibrarla. Simplemente la clave es el equilibrio. Debra dice, ya veo, está bien. ¿Tener una fuerte conexión con la fuente ayuda con la protección contra esto? Cobra responde, sí, por supuesto. Debra dice, con la limpieza de los planos no físicos, todavía se recomienda que protejamos nuestros cuerpos no físicos, además de nuestro yo físico, como lo hacemos en la meditación del protocolo de protección. Me imagino que solo por vivir en la matriz, nuestros cuerpos no físicos todavía necesitan estar limpiados. ¿Está bien? Cobra responde, sí, por supuesto, básicamente todavía se necesita la limpieza. Debra dice, gracias. Y con todos los avances positivos logrados después de la activación del portal de luz, especialmente con la limpieza no física, ¿los protocolos pleyadianos son más efectivos? ¿Le gusta el comando 1221 para apoyo y el comando 771 para curación? Cobra responde, no diría que la eficacia ha aumentado mucho porque todavía hay mucho presente de esta anomalía subcuántica, así que diría que es más o menos lo mismo. Debra dice más o menos lo mismo. ¿Se darán protocolos adicionales a los trabajadores de la luz para ayudarnos a pasar este tiempo hasta el evento? Especialmente con respecto a la salud física y la abundancia financiera. Cobra responde, para la abundancia financiera he dado muchas instrucciones en mis conferencias sobre el proceso de manifestación. Para la salud física ya existe un protocolo para el dolor físico. Y ahora mismo se está desarrollando un protocolo general y cuando esté listo se publicará. Debra dice, sí, entendemos que existe el dolor crónico, comando polvo de estrellas, pero ¿estás diciendo que hay más? Cobra dice, sí. Debra dice, gracias. ¿Qué más puede compartirnos sobre las mejoras de la situación, como el adelgazamiento del velo? ¿Está aumentando la telepatía? ¿Pueden las fuerzas de la luz escucharnos más claramente? ¿Están disminuyendo los ataques? ¿Hay mejoras en esas áreas? Cobra dice, puede haber algunas mejoras menores, pero se producirán mejoras mayores cuando la anomalía subcuántica se elimine hasta cierto punto. Debra dice, está bien, realmente necesitamos disolver esta anomalía subcuántica. Risas. ¿Y qué consejo le puede dar a la comunidad de trabajadores de la luz para sanar sus heridas colectivas, para que puedan trabajar juntos de manera más armoniosa, con menos ego, menos conflicto y menos competencia? Cobra responde, muy simple, usa el sentido común. Número 8, el cierre. Debra dice, de acuerdo, gracias, muy bien, Cobra, cerramos aquí. Y como siempre, nos encantaría que compartieras cualquier inspiración o consejo de cierre que tengas para la comunidad. Parece que estamos llegando a tiempos más interesantes y nos encantaría recibir algunas palabras finales de inspiración de su parte. Cobra dice, bueno,
Lo que es muy importante en este punto es no perder la perspectiva superior, porque la perspectiva superior es la que nos llevará a través de este periodo a esos momentos interesantes. Y por supuesto, victoria de la luz. Debra dice, victoria de la luz, absolutamente, Cobra, muchas gracias. Me encantaría agradecer a todos en la Hermandad de la Rosa por enviar sus preguntas, así como a los equipos de Victoria de la Luz y al equipo de Nos Encanta la Meditación Masiva. Los aprecio mucho a todos. Y Cobra, te apreciamos mucho y todo el trabajo que estás haciendo. Sabemos que esto no es fácil para nadie y seguro que especialmente para ti. Entonces, los amamos, los valoramos y apreciamos su tiempo hoy. Muchas gracias. Cobra dice, gracias a todos. Debra, muy bien, Victoria de la Luz. Y Cobra repite, Victoria de la Luz. Es fin de la entrevista. Gracias por escuchar. Y Victoria de la Luz también. Hasta la próxima.